Mesopotamia significa en griego tierra entre dos ríos. La región, así denominada, abarcaba inicialmente los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. En la actualidad comprende a Irak y el este de Siria. La abundancia de agua creó una gran riqueza natural, hasta el punto de que, según la Biblia, estuvo allí localizado el paraíso. El Neolítico pronto alcanzó un gran desarrollo en Mesopotamia, con asentamientos urbanos importantes como Eridu o Uruk. Desde el año 3750 a.C., en esta ciudad comenzó muy probablemente un sistema complejo de escritura. La historia de Mesopotamia es una sucesión de civilizaciones, iniciada por los sumerios en el 3000 a.C. y terminada en 2350 a.C. Estos son vencidos por las huestes de Sargón, rey de los acadios, que imponen su poder hasta 1800 a.C. Desde ese momento conviven dos importantes culturas, los asirios al norte y los babilonios al sur. Cada uno evoluciona de manera diferente, pero ambos acabarán dominados por pueblos guerreros llegados al oeste, los persas, medos y aqueménides. Mesopotamia estaba limitado en su norte por montañas Armenia y Tauro, por el sur estaba limitado en el Golfo Pérsico, por el este estaba limitado en los montes Zagros y por el oeste el desierto de Siria. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, nombre asignado por Heródoto, debido a que se emplaza entre los ríos Éufrates y Tigris. La región se ubica al suroeste de Asia Central, abarcando el actual país de Irak y la parte de Siria. El rey emperador era la autoridad máxima, su poder era absoluto, hereditario y de carácter divino, pero no era considerado un dios como entre los egipcios, sino un intermediario entre los dioses y sus súbditos. Por lo tanto, era el primer sacerdote y quien administraba el estado y dirigía el ejército. En las decisiones importantes era asesorado por un grupo cercano de sacerdotes. No existía la propiedad privada, ya que los terrenos adyacentes a la ciudad pertenecían al dios. Respecto a las diferencias sociales, estaban los hombres libres, entre los que se contaban la nobleza, los sacerdotes, los funcionarios reales, los pequeños propietarios y los comerciantes, los meshkin u hombres insignificantes, esclavos que habían comprado su libertad, y los que no eran nada, esclavos prisioneros de guerra. La agricultura de regadío en el sur de Mesopotamia posibilitó la recolección de varias cosechas al año y con ello un excedente de cebada y otros cereales. El Estado intercambiaba dichos excedentes, dando origen a un intenso comercio en los pueblos vecinos. Gran cantidad de caravanas venían de diferentes lugares para intercambiar los productos agrícolas o artesanales que ellos producían. Como consecuencia de esta relación económica, sus comercios artísticos, técnicos e ideológicos se fueron difundiendo a diferentes lugares de la región. Los sumerios, desde el año 4000 a.C. hasta el 2400 a.C., durante el cuarto milenio a.C., el sur de Mesopotamia fue invadido y poblado por los sumerios, provenientes probablemente de la India o de Asia Central. Se considera la más antigua civilización del mundo. Se organizaron en ciudades-estados, se destacaron por la construcción de canales, pozos y templos. El comercio, motor de la historia, inicia el trueque, inventaron la escritura, la rueda, las leyes, los ladrillos, primeras formas de cálculos, etc. Son conquistados por el rey Sargón I, líder del pueblo acadio. Acadios, desde el 2370 a.C. hasta el 2150 a.C. Sargón fue fundador del primer imperio de la historia, unificó la antigua Mesopotamia con capital en Akkad, época de gran actividad política y comercial con otros pueblos. Fue pueblo semita que adquirió mayor relevancia. 2220 a.C. El imperio acadio cae frente a las tribus nómadas de los gutis y amorreos. El rey de Gudea tomó la ciudad de Lagash en Sumeria y la reconstruye y embellece. Babilónico, desde el año 2000 a.C. hasta el 1530 a.C., primer imperio fue gobernado por el rey Hammurabi, creador del Código de Leyes. Unifica a Mesopotamia. Se autoproclamó como rey de Sumer y Akkad. Babilonia se convierte en el principal centro económico, político y cultural del Medio Oriente. Se convirtió en la perla de Mesopotamia. Asirios, 1800 a.C. al 600 a.C., gobernado por Asurbanipal II, construyeron una gran maquinaria de guerra, mejoraron el carro de combate, organizaron los ejércitos en infanterías y caballerías, dominaron las armas de hierro.
el imperio asirio se basaba en el terror y la violencia y cobrador de altos tributos. En el año 602 a.C. cayó en la capital, Nínive. Imperio persa, 539 a.C. al 330 a.C. Después de la muerte de Nabucodonosor II, Babilonia fue invadida por el rey persa Ciro II el Grande. Fundó la dinastía aqueménida y fundó una metrópoli en Persépolis. En el siglo V a.C. se consolidan extensos territorios por Darío I, que inició una larga lucha contra griegos y persas, las guerras médicas, de la cual salieron victoriosas las grandes ciudades griegas. En el siglo V a.C. Babilonia fue conquistado por Alejandro Magno, rey de Macedonia, que instaló en ella su corte, transformándola en un foco cultural en el que se confluyeron la cultura griega y oriental.